monopolios naturales como telecomunicaciones, infraestructura. En ese caso, pues incluso este tema de rendición de cuentas pues tiene que estar aún más determinado. ¿Por qué? Porque estos funcionarios no solamente tienen la facultad de sancionar, sino que ellos son los que emiten las normas sobre las cuales van a sancionar. En el caso del Indecopi, nuestro marco legal, tanto para el tema de signos distintivos, de propiedad intelectual en general, como de libre competencia, pues son normas que, si bien se han brindado sobre la base de la iniciativa del Poder Ejecutivo y básicamente como el soporte técnico de la agencia, pues son normas aprobadas por el Congreso de la República. Entonces, esta división de poderes pues es lo que le da institucionalidad al tema. Acá les he preparado un esquema de propiedad intelectual. Olvidé mencionarles que tenemos un superior jerárquico, que es la sala especializada en propiedad intelectual, que quiere decir que si alguno de los pronunciamientos de las direcciones no está de acuerdo con los intereses de las personas que solicitaron estos registros, pues pueden presentar un recurso de apelación ante esta sala especializada. En el caso que la sala especializada emitiera un pronunciamiento y aún así las partes no es que no estén de acuerdo con el fondo, sino que consideran de que no se ha llevado un debido proceso, que existe algún vicio de nulidad, pues contamos también con el mecanismo del contencioso administrativo. Y este mecanismo contencioso administrativo sí está en sede judicial. Ahora, ellos no nos pueden decir a nosotros, debiste pronunciarte en este sentido porque la interpretación que tú estás haciendo de esta norma es errónea. No. Lo que hace es simplemente verificar si el procedimiento se ha seguido de acuerdo a ley y en todo caso si ve que existe algún vicio de nulidad, pues declara la nulidad del fallo y este caso regresa a Indecopi para que se emita un nuevo pronunciamiento. Muchísimas gracias. En cuanto al esquema de libre competencia, tenemos la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, que es quien se encarga básicamente de estos temas, y el superior jerárquico es la Sala Especializada de Defensa de la Competencia. Me quiero detener también en lo que es la estructura de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si bien en este caso se podría entender que efectivamente los casos se instruyen, se investigan dentro de una misma entidad y además se resuelven, pues en el caso del Indecopi esta independencia también está garantizada, porque está bien definido quién realiza la instrucción, que en este caso es la Secretaría Técnica, que es el órgano de apoyo, y quienes emiten el pronunciamiento es una comisión. Esta comisión es un órgano colegiado que está compuesto por 5 miembros que no trabajan en Indecopi. Simplemente sesionan, cobran unas dietas y en base a eso es que emiten los pronunciamientos. Evidentemente tomando en cuenta la investigación que se ha realizado en la Secretaría Técnica. Ahora, al momento pues que emiten su pronunciamiento, lo que ocurre es que esta comisión, sobre la base del informe que ha recibido de la Secretaría Técnica, puede solicitar que se investigue más, puede solicitar que se pidan pruebas adicionales, puede solicitar que la investigación se lleve por otro lado que no se había llevado, puede ver otros puntos de vista, porque además estos órganos colegiados están constituidos por funcionarios, por profesionales de diferentes materias. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, pues tiene economistas, tiene abogados, tiene ingenieros, entonces eso también dota pues de bastante tecnicismo a lo que son las decisiones de esta comisión, que como les mencioné también pueden ser revisadas por una segunda instancia y adicionalmente pueden ser revisadas en el procedimiento contencioso administrativo. Ahora, ya que les mencioné cuál es la estructura de Indecopi, la pregunta pues sería si existe algún tipo de relación entre el derecho de la competencia y de la propiedad intelectual. Pues yo creo que queda claro, además luego de la exposición que hemos tenido en la mañana. Evidentemente sí existe una interfaz entre el derecho a la competencia y la propiedad intelectual. Esta interfaz pues cada día se discute más en foros internacionales, en foros académicos. Han habido eventos pues bastante que han tenido como resultados bastante papers, documentos de trabajo en los cuales se formulan
bastantes interrogantes y muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ahora hablamos más de este tema que tal vez hace unos 10 o 20 años? ¿Por qué? Porque justamente estamos viviendo en una etapa, en una época donde la tecnología cada día está en crecimiento. Sabemos de que, por ejemplo, si se inventa un celular, digamos, por no hacerle propaganda a ninguna marca, pero el iPhone 3, pues el iPhone 3 pues tiene una duración de 6 a 1 año. Una vez que este producto ya está en el mercado, no es que estén empezando a desarrollar la siguiente versión, sino que ya eso de manera inmediata es como una carrera de tecnología. Entonces es justamente en base a eso que estos temas adquieren mucha más importancia. Entonces, por un lado tenemos esa carrera tecnológica, esa carrera de patentes, esa carrera millonaria entre las empresas que despliegan toda su tecnología, y por otro lado tenemos pues las normas de cada país en defender sus mercados y defender que no existan pues distorsiones. En el caso de países en desarrollo como el Perú, que no estamos en un nivel pues de los países pues donde están las grandes industrias tecnológicas aún, se evidencian más estos problemas de interrelación entre estas áreas. Parece mentira, pero es así. Entonces, considerando pues esta necesidad de desarrollo y promoción de la innovación, esto está asociado pues a que la protección de la propiedad intelectual es importante. Y no consideramos nosotros de que el otorgar un derecho de propiedad a una persona por una patente, si bien efectivamente esto se puede equiparar a un monopolio temporal, y no es temporal pues por unos meses, sino es por una serie, en algunos países por 10 años, en otros por 20 años, es un tiempo bastante largo, pues esto en realidad debería promover la competencia. Por ejemplo, les cuento un caso bastante interesante, que es el caso Kodak. No sé si alguno habrá tenido la oportunidad de escuchar este caso. Kodak es una marca de cámaras fotográficas. Esta marca, hace muchos años, tuvo el mérito de descubrir la cámara digital. Antes la cámara digital, que para nosotros es algo cotidiano, todos los celulares ahora además vienen con una cámara digital, con la particularidad de que tomo foto en el instante y si no me gusta cómo salgo, pues la borro y la vuelvo a tomar. Si sale desenfocada, pues la borro o tomo 50 fotos del mismo evento y en tiempo real pues ya la subía a mi laptop. Bueno, esto fue inventado por Kodak. Antes esto no existía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Evidentemente Kodak, con todos los recursos que había invertido en llegar a esta invención, pues solicitó una patente. ¿Qué creen que ocurrió? Kodak se hizo multimillonario y todas las empresas de cámaras fotográficas quebraron. Pues les cuento que no. Por el contrario, se inició una carrera de patentes por primera vez vista en la historia. Todas las empresas contrataron a los mejores científicos, no escatimaron en recursos y todos empezaron a desarrollar sus propias cámaras digitales. Obviamente no podían utilizar la misma tecnología de Kodak, porque Kodak ya tenía los derechos, sino que tuvieron que desarrollar su propia tecnología. Y por el contrario, Kodak, a pesar de haber sido el primero y el pionero, ¿saben qué pasó? Quebró. ¿Por qué? Porque se sentó en sus laureles y dijo: yo he creado la cámara digital, es un gran invento para la historia, para la humanidad, y simplemente eso. En cambio, otras compañías tipo Sony invirtieron también sus recursos no solamente en tener su cámara digital, sino en la calidad de estas fotografías. Otras invirtieron, además de la calidad, en el almacenamiento que debía tener la cámara de estas fotografías. Y como ven, finalmente Kodak quebró y ahora están sus directivos viendo la posibilidad de invertir en otros mercados tan diferentes al que ellos tenían, como el empaquetamiento de productos. Entonces, esto nos da un indicio y una evidencia de la vida real de que no necesariamente otorgar un monopolio temporal,
que es una patente, pues venga amarrada a una práctica anticompetitiva para sacar del mercado a los competidores. Evidentemente, el mundo no es perfecto y sí van a haber empresas que van a querer hacer uso indebido de estas titularidades, de estos derechos de propiedad intelectual. En este caso, por ejemplo, nosotros como Indecopy hemos encontrado dos posibles aristas que podemos explotar más, que nos gustaría de hecho explotar más, como el tema de las licencias obligatorias. O sea, ¿qué es lo que sucede? El ejemplo que yo les he dado pues es un producto que está en el mercado, pero digamos de que si alguien no tiene una cámara fotográfica, pues no está en riesgo su vida. Podría ser, ¿no? Porque en realidad la preferencia de los consumidores es bastante amplia. Pero bueno, tratando de ver el bienestar general de la sociedad, pues digamos que no es prioridad número uno que alguien tenga una cámara fotográfica. Sin embargo, si nos vamos a otro tipo de producto y por tanto otro tipo de mercado como los medicamentos, sí nos damos cuenta que estamos en un mercado con una particularidad, con características especiales. O sea, ¿qué ocurre con esos medicamentos que son esenciales para la vida? Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Constitución del Perú, estoy segura que la Constitución de Ecuador, estoy segura que la Constitución de Colombia y de Chile y de la mayoría del mundo, pues el interés supremo de la sociedad es la vida humana. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos medicamentos que están patentados, pues tienen unos precios que sobrepasan el nivel adquisitivo de la población? ¿Qué es lo que ocurre? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en Brasil. En Brasil pues ya hubo un caso de licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son cuando, a pesar de que tú tienes un derecho sobre una patente, pues el Estado determina de que tienes que otorgárselo a otros, a terceros, para que ellos también puedan comercializar ese producto. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno consideró de que el VIH era una enfermedad pues que estaba perjudicando bastante a su población, que era un tema de interés nacional. Entonces consideró que en ese caso debería licenciar obligatoriamente este tipo de medicamentos. Aquí en Ecuador también ocurrió un caso de licencias obligatorias. 3 casos. Ah, mira, ¿me podrías decir los otros 2 porque me quedé en el primero? Pero es para la misma enfermedad. Y como ven, en este caso sí, podríamos pensar, eso justamente es lo que tiene que determinar el Estado. Eso es justamente la labor de política pública de un Estado, determinar en qué casos, y evidentemente de manera excepcional, pues vale la pena otorgar una licencia obligatoria a pesar de todas las protecciones que tienen los derechos de patentes. ¿Qué dificultad hemos encontrado nosotros? Por ejemplo, en el Perú no existe ningún tipo de guía. Si bien en la ley nos permitiría otorgar licencias obligatorias, en este momento nosotros como Estado consideramos que entrar a ver ese tema sería bastante peligroso, porque la ley solamente te dice en un enunciado de 1 o 2 líneas en qué caso otorgas una licencia, que puedes otorgar licencia obligatoria, pero no te especifica en qué caso. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros podríamos plantear ese problema y un punto en el que deberíamos trabajar? Pues en una elaboración de una guía o de un lineamiento en el cual se especifique exactamente qué es un caso de necesidad, por ejemplo. Porque basándonos en una palabra genérica como un caso de necesidad, pues eso también podría ir muy amarrado a la orientación política que puede tener un determinado gobierno en un determinado momento. Entonces, esas cosas sí deberían ir sustentadas de una manera técnica y detalladas minuciosamente, incluyendo incluso un procedimiento. Otro tema a tratar sería: ¿quién debería otorgar esa licencia obligatoria? ¿Sería la Autoridad de Defensa de la Competencia? ¿Le competiría eso a la Agencia de la Competencia cuando más bien, por ejemplo, en el caso de Indecopy, pues
¿También tenemos que velar por la competencia o debería ser una atribución del Ejecutivo? De acuerdo a la ley peruana, pues esa es una facultad de la agencia de competencia, pero habría que verlo, ¿no? Otro punto muy interesante son los casos de libre competencia que involucran derechos de propiedad intelectual. El día de mañana, para los que nos puedan acompañar, voy a exponer algunos casos que justamente involucran derechos intelectuales, pero que son casos de competencia. Sin embargo, yo no creo que esos casos, para efectos de la interfaz entre competencia y propiedad intelectual, sea propiamente la carne, o sea, el punto medular. Yo creo que el punto medular de estos casos es justamente cuando alguien hace uso de una patente para distorsionar la competencia. Y lamentablemente en el Perú aún no se ha presentado un caso así en el cual podamos analizar y emitir un pronunciamiento. ¿Esto por qué? Yo considero que es porque es un trabajo a largo plazo. Lo primero que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, es trabajar con las universidades, desde que estamos formándonos como alumnos, e ir y contarles qué cosa es una patente, de qué manera una patente los va a beneficiar. De ese mismo modo, ir a las empresas y decirle, a ver tus procedimientos. Hay muchas empresas que utilizan procedimientos que tienen grados de invención que podrían patentar. Sin embargo, no lo hacen o por desconocimiento o porque no han todavía identificado qué utilidad les podría generar el hecho de patentar. Por eso lo primero es posicionar estos temas en la población y a medida que existieran más patentes, pues va a ser también más fácil para la autoridad de competencia pues verificar de qué manera se están trabajando esas patentes, si efectivamente están cumpliendo con su finalidad de incrementar el desarrollo, de incrementar la competitividad, o si existe algún tipo de práctica anticompetitiva. Ya para ahondar un poco más en lo que son las licencias obligatorias, por ejemplo, de acuerdo a la normativa que rige en Perú, que es la decisión 486 de la Comunidad Andina, tenemos dos supuestos en los cuales se podría conceder una licencia obligatoria. El primero, justamente como les mencioné, un supuesto de necesidad pública, urgencia o emergencia nacional. Entonces ahí habría que definir qué cosa es necesidad pública, qué cosa es urgencia, qué cosa es emergencia nacional. Y me refiero a una definición que vaya más allá de nuestro buen entender o gran criterio que podamos tener, ¿no? Una definición más técnica. Y prácticas que afecten la libre competencia como abuso de posición de dominio. Acá les quiero hacer un paréntesis, por si acaso en la legislación peruana, abuso de posición de dominio es equivalente a lo que es abuso de poder de mercado. En nuestra normativa se trata como posición de dominio, no como posición de mercado. Pero se utiliza la misma metodología que ya nos ha explicado la doctora. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI es la encargada de conceder las licencias obligatorias. Entonces también por ahí pues no se ha otorgado, no se ha concedido ninguna licencia obligatoria y es un cuestionamiento válido que puede tener la dirección, decir, bueno, si yo soy quien otorga las patentes y porque además al momento que yo otorgo la patente lo ha otorgado debidamente. Esto no quiere decir de que haya tenido yo un error en mi procedimiento, no debí otorgar esa patente, no, porque al momento de otorgar una patente no se hace ningún estudio de mercado. Yo no me pongo a pensar como esta dirección y decir, bueno, pero esta patente en el mercado puede tener algún tipo de crear algún tipo de distorsión en la competencia. No, yo lo que evalúo acá es el grado de invención que tiene este supuesto invento que se está presentando, si se cumple con los requisitos que pide la ley peruana y de acuerdo a eso otorgo o deniego la patente. Entonces esta dirección también dice, bueno, si yo otorgo bien una patente, tendría que tener estas guías para saber en qué casos podría otorgar una licencia obligatoria. Como está ahora la norma solamente con la facultad, es un poco complicado.
A la fecha, pues la DIN no ha recibido ninguna solicitud de licencia obligatoria, la DIN es la Dirección de Inversiones, pero de igual manera sí está la ley que nos faculta, ¿no? Un punto que es muy importante también de incluir en estas guías de elaborarse, que es nuestra idea, pues que se puedan elaborar, no solamente es en qué casos se otorgarían las licencias obligatorias, sino cuáles son las condiciones. ¿Debería existir una compensación al titular de este derecho de otorgarse una licencia obligatoria? ¿Cómo se determinaría esta compensación? Además, ¿por cuánto tiempo sería? ¿Serían licencias obligatorias de por vida? ¿O limitaría el derecho de propiedad del titular de la patente únicamente por lo que dure esta emergencia? ¿Qué tal si es una emergencia nacional que yo no puedo determinar cuánto tiempo va a durar? El tema es complejo, ¿no? Nosotros consideramos que este tipo de licencias obligatorias pues no deberían ser pues de por vida, ¿no? Deberían ser válidas únicamente mientras que dure la situación que originó su otorgamiento por el gobierno y que además no se limite la explotación del derecho por su titular. Esto en medicamentos sí, pues efectivamente puede tener también una respuesta, ¿no? Aunque bastante cuestionable, pero podría tener una salida. Por ejemplo, en lo que son medicamentos, lo que se llaman medicamentos de marca, medicamentos elaborados por un laboratorio, pues sabemos que estos medicamentos están compuestos pues, por el principio activo y adicionalmente por excipientes. Estos excipientes son insumos adicionales. Por ejemplo, algunos medicamentos pues incluyen excipientes que hacen de que ese medicamento ya sea recibido más cómodamente por el estómago, tenga una absorción un poco más rápida frente a los medicamentos genéricos. En el caso de los medicamentos genéricos pues usan el principio activo, pero no necesariamente el mismo excipiente que utiliza el laboratorio, lo cual no quiere decir de que no tenga la misma efectividad en el tratamiento de la enfermedad. Sí, efectivamente, tiene la misma efectividad, pero los excipientes podrían verse como de repente un plus que se pone en el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que se licenciaría también? Se licenciaría el uso del principio activo, que para llegar al principio activo definitivamente hay todo un proceso inventivo, no es que se recoja el principio y se ponga en el otro medicamento, o también el tema de excipientes. Ahora, los terceros que se les otorga la licencia obligatoria, como les mencioné, pues deberían pagar también algún tipo de compensación. Y este monto pues tiene que tener en cuenta la necesidad de corregir la práctica anticompetitiva. En cuanto a los casos, como les mencioné, un caso en sí, como un derecho de propiedad intelectual, como una patente que haya creado una práctica o haya tenido como consecuencia prácticas anticompetitivas en el mercado, a la fecha no se ha mencionado, sin embargo, no se ha presentado. Sin embargo, me parece importante mencionarles cuál es la ley que en este momento está vigente en temas de competencia, que es el Decreto Legislativo 1034. Uy, ¿qué pasó acá? Lo cierro. Entonces, en este decreto legislativo, ¿qué es lo que se sanciona? Se sancionan conductas de abuso de posición de dominio, que como les mencioné serían equivalentes a las de abuso de poder de mercado, en términos de la ley peruana, cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual se niegue a otorgar una licencia y con ello restrinja de manera indebida la competencia. De esa manera, se tiene también que verificar que haya obtenido beneficios y perjudique a los competidores. Y te habla la ley de competidores reales. Con relación a este punto no te habla de competidores potenciales, sino de los que ya están en el mercado. La norma establece la necesidad de demostrar que los efectos restrictivos superan a los posibles efectos positivos en el mercado. Evidentemente, si estamos hablando de una excepción, pues esta excepción tiene que estar motivada en que los efectos perjudiciales pues trascienden a lo que son los beneficios
que podría tener que esta patente o que este titular de la patente siga actuando de manera normal en el mercado. ¿Cuáles son las conclusiones a la que hemos arribado luego de los temas que les he puesto? Que para nosotros como Indecopi, el hecho de tener ambas competencias como parte de una misma institución, pues nos representa una ventaja desde el punto de políticas públicas. ¿Por qué? Porque justamente como existen áreas grises entre estos dos temas, que pueden crear en algún momento colisiones, pues el hecho que estén en una misma institución hace que justamente la hoja de ruta del Estado pues pueda de alguna manera delimitar que no existan excesos. Que por ejemplo la autoridad de competencia tenga claro de que en qué casos podría sancionar el uso indebido de una patente, respetando la competencia además de su par. No se puede ordenar, por ejemplo, la cancelación de un registro. Lo que se podría hacer en el caso que se determinara de que existe algún tipo de práctica anticompetitiva es sancionar esa práctica anticompetitiva y otorgar como medida correctiva, ordenar como medida correctiva que esta práctica anticompetitiva cese. Y a la vez oficiar, remitir los actuados a la autoridad de propiedad intelectual para que si lo consideran conveniente, pues ellos puedan tener algún tipo de acción adicional. Pero lo que no puede haber es que ni la autoridad de propiedad intelectual otorgue sus registros sobre la base de lo que opina la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, o que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, pues igual, considere que porque todos los derechos que haya otorgado la autoridad de propiedad intelectual ya están otorgados, pues esto de ninguna manera va a generar algún tipo de práctica anticompetitiva en el mercado. Y finalmente, lo que me gustaría decirles es eso, ¿no? Tener un enfoque de trabajo en conjunto y no ver el tema de las patentes como de por sí unos monopolios que vayan a causar un perjuicio en el mercado, sino verlos desde el punto de vista positivo, como herramientas, como titularidades que pueden fomentar incluso la competencia, como en el caso Kodak, que pueden fomentar al crecimiento de la economía y por tanto pues a la competitividad de un país. Finalmente quisiera pues resaltar el tema de la elaboración de las guías. Sería muy bueno, pues justamente estos eventos internacionales pues nos sirve para conversar, para conocer la experiencia de otros países, los puntos de vista de otras personas, para ver de qué manera se podrían elaborar estas guías, cuáles son las experiencias, los resultados de las experiencias pasadas. Por ejemplo, en el caso, como ustedes mencionan, de Ecuador, pues ya tienen 3 casos de otorgamiento de licencias obligatorias. Entonces, para mí sería muy interesante pues conversar con los funcionarios que me pudieran contar cómo así determinaron que en esos casos ameritaba una licencia obligatoria y cuáles son los efectos positivos además que han tenido en el mercado. O sea, si efectivamente con esto ha habido pues, se ha solucionado el problema de salud de la población, cuántas son las personas beneficiadas. Eso nos ayudaría a nosotros bastante para la delimitación de nuestras guías. Bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido todo en cuanto a mi exposición. No sé si tienen alguna consulta. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia los actos de competencia desleal. Hablaste más sobre defensa de la competencia y propiedad intelectual. ¿Qué pasa? ¿Cómo maneja el Indecompi todo lo que es competencia desleal y propiedad intelectual y cuando intervienen una con la otra? Sí, justamente también tenemos ese supuesto de competencia desleal. Lo que pasa es que si nos remontamos, como conversábamos en el break, este es un tema que tiene incluso más aristas. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al Tratado de París, pues cuando se regulaba lo que era la propiedad intelectual, dentro de ese tratado se tocaban los temas de competencia desleal. Entonces, inclusive en muchos ordenamientos, pues está de esa manera estructurado. En Perú se maneja de manera independiente y existe pues una norma que te dice que cuando son actos que no involucran exactamente derechos de propiedad intelectual, pues están a cargo de la Comisión de Defensa de la Competencia Desleal.
Pero si son temas que involucran ya derechos de propiedad intelectual, a pesar de ser temas de competencia desleal, sí se ven en las oficinas de propiedad intelectual. Ahora, al momento que lo expongo, pues parece que la competencia estuviera delimitada de una manera muy sencilla, ¿no? Pero sí es bueno que les diga de que cuando se presentan los casos, pues no es tan marcada esa línea divisoria, ¿no? Entonces incluso han habido algunos casos en los cuales esto ha tenido que llegar al tribunal y el tribunal del Indecopi definir cuál era el área competente. Sobre el tema de licencias obligatorias, me imagino que ustedes ya están trabajando en las directivas para implementar el régimen. La pregunta está relacionada con el tema de importación, porque generalmente las licencias han sido otorgadas, por ejemplo, en el Ecuador, para importar, porque por el momento nosotros no producimos antirretrovirales. ¿Han pensado cómo van a manejar el tema de importación y de importaciones paralelas el rato que implementen el régimen? Claro, justo lo mismo ocurre en Perú. Es muy poca la industria que se tiene de elaboración de medicamentos nacional. Si bien hay una industria nacional, pues no representa el fuerte versus a la industria pues internacional. En este caso hablo por Rador porque aún no se ha empezado con la elaboración de estas guías. Está todavía en una etapa de investigación y de discusión justamente para tener más insumos para la elaboración. Pues se tendría que tener en cuenta que cuando se otorga una licencia obligatoria, se otorga para los medicamentos que se están comercializando en el país. Yo creo que eso sería de manera independiente, basándome en el principio de... Hay una ley en Perú que te dice que tú no puedes hacer una distinción entre productos nacionales y productos extranjeros. Si tú emitieras algún tipo de ley o algún tipo de mandato, pues tendría que ser de alcance para todas las empresas que se dedican a ese rubro. Buenos días. En su exposición se hizo mención a un decreto legislativo número 1034 que corresponde a una ley de represión de conductas anticompetitivas. Sin embargo, yo quisiera saber qué tiempo tiene vigente esta ley en el caso de ustedes de Perú, y me llamó bastante la atención en las conclusiones de que no existe un caso sancionado. En el Perú, un caso que se ha sancionado en este sentido de conductas abusivas a ninguna empresa. ¿Es correcto eso? O más quisiera saber, o sea, qué tiempo tiene vigente este decreto ejecutivo, esta ley en sí misma, cuánto tiempo está funcionando. Sí, bueno, esta ley está funcionando desde el año 2012. La ley anterior es el decreto legislativo 701 y lo que no se ha sancionado porque no se han presentado los casos, no porque se haya presentado un caso y no se hayan encontrado infracciones, sino que no se ha presentado ningún caso, es justamente de una patente que involucre algún tipo de práctica anticompetitiva en el mercado. Pero eso no quiere decir que no se hayan sancionado temas de abuso de posición de dominio. Con relación a ese tema, pues tenemos una experiencia bastante amplia en diversos sectores de la economía, tanto en abuso de posición de dominio como en tema de concertaciones entre empresas. Pero específicamente en el tema de patentes, aún estamos ansiosos por tener un caso así para poder desarrollarlo, pero lamentablemente no se ha presentado hasta la fecha un caso con esas particularidades. Buenos días. Un poco para hacer un comentario sobre el tema de licencias obligatorias y tu inquietud de cómo se llegó a aplicar en el Ecuador. Yo represento al IEPI, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En el año 2009 se emitió un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República en el cual se declara de interés público el acceso a medicamentos. Con eso se da cumplimiento a una de las condiciones que determina la decisión andina 486. Y como tú bien mencionas, alguien de la función ejecutiva debía asumir esa responsabilidad, y se determina que la autoridad competente es del IEPI a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en concordancia con el Ministerio de Salud Pública, porque aquí hay un trabajo cruzado con el Ministerio. Al momento que determinas el acceso a que la población tenga a todos los medicamentos, dejas de lado un poco el tema de que haya una epidemia o una emergencia que haya conllevado algún brote de una enfermedad, por ejemplo, para que tú puedas licenciar únicamente un medicamento en específico, sino aquí en aras de
cumplir con lo que determina tanto la Constitución como el Plan Nacional de Buen Vivir, se determinó el acceso a medicamentos. Entonces, en este caso, la intervención que hizo la chica anteriormente, las 3 licencias que se hicieron, si bien se pidieron para los 2 temas, tanto para producción nacional como importación. En los 3 casos que se otorgaron fueron para laboratorios privados, que no han tenido la capacidad y de hecho importan en los principios activos para poder elaborarlos acá. Hay un caso práctico que ya se vio, que fue la primera licencia obligatoria, que ya compitió con el titular de la patente, que era del Ritonavir, y el Ministerio de Salud Pública ya tuvo un beneficio al haberse ahorrado un 30%. Ahora lo que queremos es que se implemente más. Ahora se vienen 20 licencias obligatorias que están solicitándose, están en trámite actualmente, y la ventaja en este tema es que ingresó un nuevo laboratorio, que es lo que se quería, que es Enfarma, que es la Empresa Nacional de Fármacos del Ecuador, para poder cerrar ese círculo, tanto del Ministerio de Salud Pública, que es el órgano que emite la política pública de cuáles son los medicamentos prioritarios para ser tratados para la población, el IEPI, a través del trámite para determinar tanto la compensación para el titular de la patente, la vigencia que hemos tomado como vigencia el resto de la vida de la patente, porque aquí no es lo que tú decías, mientras exista la emergencia puede subsistir la licencia. En este caso, mientras la política pública esté encaminada a poder que los ecuatorianos accedan a medicamentos, no va a terminar nunca ese periodo de tiempo. Entonces lo que hemos hecho es, durante el tiempo que dure la patente, se fija la compensación para el pago del royalty a favor del titular de la patente. Entonces eso a breve rasgo, cómo funciona en ese sentido. Muchas gracias. Una consulta adicional, esas 20 solicitudes que me dices que se han presentado, ¿quiénes les han presentado? De esas 20, la mitad más o menos, o 11 pueden ser, creo que son 11 si no me equivoco, son de Enfarma, de la empresa pública de Enfarma, y las otras son de laboratorios privados nacionales. Okay. ¿De oficio no hay la posibilidad de que se determine el otorgamiento de una licencia? ADPIC te da la posibilidad, y también nosotros nos basamos tanto en ADPIC como en la decisión andina para poder emitir el decreto ejecutivo, pero justamente nosotros podríamos otorgar, ¿a quién podríamos otorgar? Si lo otorgamos de oficio, necesitamos a alguien que produzca o importe. Entonces por eso es importante la participación y que sea pedido de una parte interesada. Muchas gracias. Doctora, en su presentación usted habla de que existe un incentivo natural de quienes detentan derechos de propiedad intelectual en demorar el traspaso al dominio público, ¿sí?, mediante el empleo de prácticas anticompetitivas. Las prácticas anticompetitivas más conocidas, ¿no es cierto?, son las acciones colusorias, el abuso de posición de dominio y los actos de competencia desleal, ¿verdad? Dentro de estos, nosotros estamos buscando una solución a través de políticas públicas y, sin embargo, lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no es cierto?, está orientado exclusivamente a la aplicación de una de las excepciones que existen a la legislación sobre propiedad intelectual, tal vez, pues obviamente, las licencias obligatorias, ¿no? Frente a este conjunto de prácticas anticompetitivas, ¿qué otro tipo de políticas públicas se podrían generar en función precisamente de garantizar la libre concurrencia al mercado? Muy interesante su pregunta. Sí, como lo mencioné en una parte de mi exposición, que voy a ampliar, es nosotros, por ejemplo, como política pública, por el otro lado de la moneda, hemos implementado el fomento de lo que son la inscripción de las solicitudes de patentes. Entonces, ¿en qué consiste esta política pública? ¿Por qué? Porque justamente le estamos dando esa orientación a las patentes de que fomentan la competencia, o sea, que es el otro lado de la moneda, porque estamos viendo, como usted bien dice, la parte mala, las distorsiones que se pueden generar, porque evidentemente yo como un empresario, ¿cuál es mi interés? Maximizar mis beneficios, mis ganancias. Entonces, desde el punto de vista empresarial, siempre voy a tener el incentivo para ganar lo más que se pueda. Entonces,
Entonces, por un lado está eso, lo que es la sanción, el tema de poder examinar en qué casos se podrían otorgar licencias obligatorias, y por otro lado, la política pública que nosotros hemos implementado es justamente el fomento de la solicitud de patentes. Para eso hemos creado inclusive una subdirección especial que está dentro de la estructura de lo que es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que se encarga de ir al campo, ya ser una autoridad más proactiva, no una autoridad de escritorio, sino ir a las universidades y presentarle a los jóvenes que están recién en formación cuál es el sistema de protección que les ofrece Indecopi frente a sus invenciones. No solamente en el campo de las universidades, sino también estamos haciendo lo mismo en el tema de las empresas. Se está haciendo un trabajo de campo en las empresas para enseñarles y capacitarlos para que ellos puedan identificar qué parte de sus procesos productivos pues tienen cierto nivel de invención. Y otro punto que no lo había mencionado es que trabajando en conjunto con universidades, también nosotros no solamente estamos capacitando, sino también incluso hemos financiado proyectos que han terminado con la presentación de patentes. Bueno, si no hay otra consulta, les agradezco muchísimo su atención y bueno, ha sido un honor para mí estar con ustedes exponiéndoles este tema.